En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con Fidel Lorenzo, que es el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, doctor en teología, un líder muy influyente, importante en el ámbito religioso y social. Amigo nuestro, a quien le damos la bienvenida a este programa, en otras palabras, lo hemos invitado para tratar un tema muy importante, el tema de la familia, la situación de la familia, las crisis que está viviendo la familia en República Dominicana y en el mundo. Recientemente, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, como todos los años, celebró un encuentro muy importante de reflexión con instituciones y líderes de diversos ámbitos de la vida nacional sobre la familia, con el título Familia a toda prueba, para hablar de los contenidos de ese encuentro, de las conclusiones de ese encuentro, de los temas de la familia. Entonces queremos empezar dándote las gracias, Fidel, por haber aceptado la invitación a este programa, en otras palabras, y preguntarte, dejar planteada la pregunta. La familia es la base de la sociedad, es una expresión que se usa en nuestra Constitución, está en la conciencia de muchos dominicanos y dominicanas, de hombres y mujeres de todo el mundo. Sin embargo, la familia, siendo la célula base, está ahora mismo en riesgo, amenazada. Explícanos cuál es la realidad de la familia, cómo se ve desde el mundo evangélico, desde el mundo de la fe, y desde el mundo también de los preocupados por las políticas sociales. Bueno, primero muchas gracias, Pelegrín, por darme la bienvenida aquí, en otras palabras, y a los televidentes que fijamente están cada semana esperando recibir buenas noticias. Para nosotros, la familia es un espacio insustituible y nosotros decimos que la familia es el espacio perfecto creado para enseñar valores y principios a las próximas generaciones, desde un ambiente en el que puede ser practicada la fe, pero también se siembran los fundamentos. En el libro de Deuteronomios dice que como un mandato a los padres de repetir las palabras a los hijos, de enseñarles y por toda la vida tratar de inculcarle principios y valores que les ayuden a vivir una vida de coinonía, de afecto, de dignidad, de respeto y de integridad. Entonces, ese espacio nunca va a ser sustituido. Por eso que las fuerzas del mal siempre apuestan a destruir esa familia original que fue creada conforme al diseño de Dios. Lo primero que Dios creó fue una familia, incluso antes que la iglesia. Y a nosotros, como seres humanos, Dios nos va a pedir cuenta primero por ese poco que nos ha dado, que es la familia. Pero resulta que si logramos desarrollar bien nuestro ministerio en ese poquito, obviamente que la sociedad sale ganando, porque ese poco al final se convierte en nuestro todo. No hay mayor satisfacción para un hombre o una mujer cuando puede enseñar principios a sus hijos y que eso también lo lleven a sus hijos y que puedan transferirse de una generación a otra. Para mí, ustedes, por ejemplo, han sido un ejemplo de familia que mandan un mensaje positivo a la sociedad. Cada vez que vemos 3 generaciones o 4 generaciones juntas que marchan en una misma dirección con principios y valores que han sido transferidos. Y eso hace falta en la nación dominicana en este tiempo, de que nos aboquemos a defender ese espacio, a fortalecerlos y a no transarnos con las corrientes que tratan de vendernos la idea de que podemos construir otro espacio con características diferentes y que pueda tener los mismos resultados. CODUE ha estado interesada en plantear un espacio de discusión, de análisis,
sobre temas que se convierten en un desafío para el fortalecimiento de la familia, y en eso consistió precisamente este último congreso, el cuarto ya, que se llama Familia a Toda Prueba, este año bajo el lema de Restaurando Relaciones. Hay un punto, Fidel, que quisiera que tratáramos, que tiene que ver con el contexto con que las familias tienen que bregar en su cotidianidad. Estamos hablando de un contexto cultural. El mundo ha sufrido grandes transformaciones. Estamos viviendo no solamente una época de cambio, sino un cambio de época. Y entonces ese cambio de época viene acompañado con una cultura materialista, hedonista, consumista, relativista, que estimula mucho el individualismo. Y el individualismo tiene su valor, tiene su significación, pero si se realiza al margen o en contradicción con la familia, puede ser muy destructivo porque tiene una base egoísta y empieza a romper la estructura original de la sociedad. Y como tú bien explicas, cuando eso se deteriora, entonces toda la sociedad está en peligro. Las familias concretamente tienen que enfrentar este problema de un entorno cultural, de civilización global, porque es una crisis, vamos a decir, global, pero que en países como el nuestro se vive de otra manera, porque se mezclan con muchos otros factores. A tu juicio, con la experiencia, con las reflexiones que se expresaron en el consejo, en el congreso que se hizo, concretamente, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el tema económico sobre la estabilidad de la familia? El tema existencial de la búsqueda de adquirir cosas, de ser a través del tener como fórmula existencial, la desvalorización de la persona humana, porque hay un enfoque que se está manejando, que el enfoque de género, que desagrega a la persona humana en vez de integrarla. Entonces, ¿cómo todo eso está en la cotidianidad afectando la familia? Bueno, la verdad es que de las exposiciones que tuvimos allí, una que me impactó fue precisamente la de el ministro de Educación. Él decía que en este nuevo mover de la revolución educativa tenían 7 ejes importantes. Sin embargo, él decía, al final todo esto se reduce en 3: el saber, el hacer y el ser. Pero él decía, yo concluyo que para mí el más importante de los 3 es el ser. Y el ser no se puede lograr solamente desde la plataforma educativa de la escuela. Ahí juega un papel determinante la familia. Sí. Es en el hogar donde al niño comienza a enseñársele acerca de la dignidad, del respeto y de la integridad. En el hogar ellos aprenden la importancia de esos valores y también de la convivencia, del compartir, de ser parte de una sociedad que tiene cosas en común y que tiene proyectos comunes como familia que hay que desarrollarlo. Lamentablemente, cuando vendemos otro modelo de familia que no tiene a papá y mamá como punto de partida, no se da ese fenómeno de equilibrio emocional y que afecte también en la formación del carácter de los niños. Yo en mi caso vengo de una familia súper numerosa, 20 hermanos. Eso es familia súper extendida. Súper extendida. Alguien dijo, familia 100 pies, nunca termina. Entonces, tuvimos que aprender a compartir los unos con los otros y ahí aprendimos el valor de la solidaridad en el hogar. Teníamos que precariamente auxiliarnos los unos a los otros, pero eso dejó en nosotros una enseñanza de cuánto vale preocuparse por las necesidades de los demás. No una actitud egoísta de aquel muchacho único que creció
donde creía que todo le pertenecía a él solo y que no existía nadie más. En China, por la política que siguió China por muchos años, de hijo único, a los hijos únicos, que son un fenómeno interesantísimo, le pusieron por nombre los pequeños emperadores. Oh. ¿Por qué? Como eran únicos, entonces todo es mío. todo está centrado en ellos. Exactamente. Y dominaban a los padres y a los abuelos. Sí. Entonces, tiene una ventaja ser parte de una familia numerosa, o una familia que por lo menos cuenta con papá, mamá y los hijos. Hemos visto esta revolución de una confusión, ¿no?, en la práctica, y un exhibicionismo cultural que obviamente desafía a la familia en cuanto a la preocupación por el hacer o por el tener. Y hemos desarrollado incluso una filosofía que dice: uno vale por lo que tiene. Claro. El que nada tiene, nada vale, pero es refiriéndose no a dones y posesiones de valores, de honra, sino más bien a cosas materiales que se deshacen con el uso. Pero eso lamentablemente ha tocado muchas puertas, incluyendo las puertas de las iglesias. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto que ya no hay tanta preocupación por el conocimiento y por crecer en un ambiente espiritual que desarrolle la grandeza del ser humano, sino más bien el exhibicionismo, un estado de bienestar temporal que de alguna manera dicta mucho de la creencia en Dios y lo sagrado que es la vida. En el punto de que, por ejemplo, la gente hoy quiere comparar la prosperidad con bienes materiales. Por ejemplo, si tengo una buena jipeta, una buena casa, un yate o un jet privado, eso es un indicativo de que yo soy un hombre de Dios y que la bendición de Dios está sobre mí. Y eso fuera, vamos a decir, una parte del problema. El problema es que en la cultura que tenemos, el tener esas posesiones no es suficiente, porque esas posesiones valen si son de la última producción, de la última generación. Si usted tiene un celular que le funciona bien, que le responde muy bien a todas sus necesidades, mucha gente debería conformarse con eso. Exacto. Y vivir, pero ese celular se diseña para que tenga una vida efímera y que a los pocos años entonces la persona sienta la necesidad, aunque no es real la necesidad, él sienta la necesidad de que tiene que cambiarlo, porque toda la presión de la cultura consumista es que tiene que cambiarlo, como tiene que cambiar el carro, como tiene que cambiar la ropa, como tiene que cambiar todos los elementos de identidad, porque es una identidad construida alrededor de las marcas. Ni siquiera es que usted tenga bienes de lujo, es que esas marcas, esos bienes tengan una marca, porque es lo que determina la condición de ser un buen consumidor. Es increíble. Yo escuchaba un testimonio del dueño de Walmart, uno de los hombres más ricos del mundo. Y él decía: yo no compro ropa de marca. Yo compro la ropa que me guste y que me quede bien. Él dice: aunque tenga una compañía de aviones privados, no viajo en vuelo privado. Viajo en una compañía comercial. Me sale más barato. Porque ¿para qué voy a usar un avión mío privado que me va a consumir mucho? Y él decía: vivo en la misma casa donde vivía con mis hijos. Total, ya se fueron. Y ahora la casa me queda más grande. ¿Para qué voy a cambiar de casa? Eso habla de una persona que tiene identidad propia. No una persona que está condicionada por el consumismo. Y aunque es un hombre rico, súper millonario, sin embargo, tiene identidad. En las culturas nuestras, que son culturas tan permeables y muy dependientes de ese modelo económico mundial, de la Organización Mundial del Comercio, que nos plantea a todos como consumistas, como consumidores, entonces se nos arrastra igual a ese consumismo. Usted hacía la pregunta de cómo esto ha afectado a la familia. Claro, hemos construido un Estado tan costoso y tan desafiante que hoy empuja a la calle a papá y a mamá. Y tienen que dejar los hijos solos o a expensas de alguien que se lo cuide o de la tecnología y la televisión.
Y entonces los resultados son desastrosos, porque pierden la oportunidad de contar con lo mejor de su padre, que es el tiempo de calidad y la instrucción que nunca más se va a recuperar. Bueno, vamos a hacer un alto y vamos a continuar en el próximo segmento hablando de otra vertiente de este importante tema, sobre todo el tema de la violencia intrafamiliar, porque esa crisis de la familia tiene un saldo muy doloroso, angustioso, que también se potencia por la forma en que es tratado por los medios de comunicación y por las políticas públicas. Eso lo vamos a tratar en el próximo segmento. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, dedicado a reflexionar sobre el tema de la familia, su importancia, sus potencialidades y sus crisis, con el doctor Fidel Lorenzo, el doctor en teología, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. En el segmento anterior dejamos planteada un interrogante, porque ahora mismo las crisis de la familia están teniendo un saldo, repito, muy doloroso, a veces sangriento, con la violencia intrafamiliar, pero hay políticas públicas sobre esto y es bueno analizar si esas políticas públicas que se están aplicando, sobre todo dentro del enfoque de género, de violencia de género, son a las apropiadas, o si por el contrario es necesario reenfocar las políticas y ver otras dimensiones de este tema que normalmente son escamoteadas en los enfoques de los medios de comunicación y de las instituciones de sociedad civil que están dedicadas a tratar este tema. Vamos a oír tu opinión sobre este particular. Yo creo que la familia dominicana tiene que ser reenfocada. Hemos ido abandonando algunos principios básicos que nos enseñaron nuestros padres, que son insustituibles, como por ejemplo el valor de la honra. Hoy ha habido una mutación en cuanto a este sentido. Incluso algunos piensan que honrar es dar dinero o dar reconocimiento material a algunas personas en la casa. No es posible abordar una política de educar en una cultura de paz a la familia excluyendo a la propia familia. A veces pensamos que la escuela puede asumir este rol o que la iglesia puede. Sin embargo, yo creo que se necesita el concurso tanto de la escuela, de la iglesia, como la propia familia. El Estado no cuenta con un instrumento idóneo para rectoriar, hacer una rectoría de esas políticas públicas
que deben ser construidas con el conjunto de todos y con una visión de largo plazo para poder tener resultados. Así como los problemas son multifactoriales y sectoriales que afectan a la familia, tienen que ser enfrentados desde diferentes campos de acción. En los últimos años hemos visto cómo se da un tratamiento muy operativista en el término de que hacemos campaña mediática y pensamos que con eso vamos a tener resultados a largo plazo, o hacemos el lanzamiento de una acción supuestamente interinstitucional, pero que en la operatividad no funciona. En el peor de los casos, los medios de comunicación igual nos venden una violencia exagerada, maltratan la imagen de la mujer, no respetan a los niños y igual se gozan de venderle el morbo de esa violencia ya cuando sale a la calle. Hemos visto en estos días, por ejemplo, una campaña de la Procuraduría, donde dice, si me pega, te meto preso. Una campaña así no va a incitar a la convivencia y a la paz. Está presentando un enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Nosotros hemos visto que en esta política pública fallida del Estado Dominicano en los últimos años, presenta al hombre como el monstruo de quien hay que protegerse, de quien hay que cuidarse, y lo excluye de todo sistema de reformación o reorientación. Se trata el tema de manera preventiva, en lo que se puede, y de manera punitiva. ¿Y qué vamos a hacer ya con ese hombre que está grande, crecido, formado? ¿Lo vamos a tirar al zafacón? Ese hombre también necesita ser atendido. En el contexto nuestro, por ejemplo, en las iglesias el 70% son mujeres. Sí. Las que educan en la escuela dominical son mujeres. Las que están yendo a la universidad para hacerse maestras y las que están en las aulas, más del 70% son mujeres. O sea, por ese abandono del hombre a su rol sacerdotal en el hogar, la mujer ha tenido que asumir un rol de formación de los hijos. Por lo tanto, el machismo dominicano que degenera en violencia tiene M de mujer. Una mujer que forma al varón para hacer de la calle y a la hembra para servirle al varón. Pero eso comienza en el hogar, sí, en esa formación. No se da participación de manera colectiva y plural, y entonces estamos formando hijos abusadores. Hay un aspecto que ya que lo está tratando, me gustaría comentarlo porque yo mismo lo he reflexionado. En gran medida cosechamos lo que sembramos como sociedad. Nuestra sociedad se está sembrando violencia y la violencia se siembra de diferentes maneras, desde diferentes ángulos. En una sociedad donde, por ejemplo, según las estadísticas de las mismas organizaciones feministas, todos los años hay 50.000 abortos, que son propiamente crímenes contra criaturas indefensas. El caso de Emily es la puntita del iceberg, el caso de Emily Peguero. Tenemos 3.200 homicidios, asesinatos de hombres y mujeres en el año. Pero cuando vemos la proporción, vemos que por cada homicidio de una mujer se cometen 20 de hombres. Y entonces, cuando vemos el tratamiento mediático, nos damos cuenta de que todo parecería indicar que solo se matan mujeres. Que realmente el problema de violencia en el país está centrado en las mujeres, cuando el problema de violencia es un problema general que puede afectar a cualquiera. Yo lo he visto y me atrevo a asegurar que el hombre que mata a la madre de sus hijos te mata al vecino por un parqueo y al chofer que te chocó el carro y al compañero de trabajo por cualquier tipo de rencilla. Entonces, en vez de enfocar las políticas públicas en el tratamiento de la violencia y en la revalorización de la vida como un bien sagrado, el no matarás, porque ahí es que empieza el problema, entonces estamos cosechando
lo que estamos sembrando. De hecho, muchos de los feminicidios que se cometen tienen un componente también de trasfondo que se lo dije a la buena amiga Rosana Reyes y se lo he dicho a algunos de los líderes de ese movimiento que tratan el tema de la violencia intrafamiliar. Tienen que ver otras dimensiones, cruzar otras variables. El caso de Emily, vuelvo y digo, es emblemático. Fue un feminicidio, pero en el fondo era el tema del aborto. Sí, sí. Otras veces son feminicidios, pero alrededor de que de un hombre que está consumiendo droga y que es violento, porque está consumiendo droga en una crisis de abstinencia, por ejemplo, es capaz de producir cualquier locura. Por otro lado están las luchas patrimoniales. Es decir, hay que cruzar todas las variables para no tener un enfoque exclusivamente sesgado por el tema del género, aunque evidentemente hay tipos que son abusadores de mujeres, sí, porque hay gente también cobarde. Ha desaparecido el concepto de que los padres y los hermanos deben proteger a sus hijas o a sus hermanas, porque en la cultura, vamos a decir machista, es inaceptable que un marido golpee a su mujer sin que los padres o los hermanos le tomen cuenta. Eso es un tema importante. Esos temas yo quisiera que lo tratáramos en el próximo segmento, porque ahí hay muchos elementos de análisis. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar la familia, sus potencialidades, sus crisis, y concretamente el tema de la violencia intrafamiliar, que ha estado tan en el centro de la opinión pública. Hablábamos en el segmento pasado, factores que están en la base de la crisis de la familia, pero de la violencia intrafamiliar. Y quisiéramos oír una reflexión sobre este aspecto, porque también tú mencionabas el tema de los medios de comunicación. Está ya más que probado que cuando un niño llega a la mayor edad, ha visto miles de asesinatos, de homicidios, de violencia, de hechos de violencia en los medios de comunicación, y no en el escenario de la guerra. Porque una película de guerra, se entiende que en una guerra hay una situación extrema, pero los medios de comunicación influyen mucho. Así es. Porque son los que promueven los estereotipos, los modelos de comportamiento social. Entonces queríamos oír una reflexión sobre este tema de la violencia intrafamiliar y la forma en que son abordados por
los medios de comunicación en contravención al mandato constitucional que manda a que haya una política de Estado dirigida a proteger la niñez y la infancia, la juventud frente a la comunicación de antivalores. Mira, la ley 13603, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, Sí, sí. establece responsabilidades en 3 partes. Primero, a la familia. Segundo, al Estado. Y tercero, a la sociedad. Resulta que ninguno de los 3 hemos cumplido. El rol sacerdotal de los padres se ha ido abandonando por múltiples razones, pero esa es la realidad. Ahora, el Estado tampoco ha cumplido, porque es un Estado que muchas veces se comporta de manera irresponsable. Por ejemplo, tenemos todavía en el país cientos de niños en la calle, que viven en la calle. Palomos en el malecón, debajo de los puentes, limpiando en los semáforos y que duermen en la calle. O sea, esos son candidatos a convertirse en depredadores y amenaza social, pero es lo que está construyendo el Estado, que no da respuesta, porque debe proveerle educación, debe proveerle salud, debe proveerle techo y alimentación para que esos niños puedan vivir como seres humanos con dignidad y con integridad. Después, entonces, tenemos que invertir grandes sumas de dinero para cuidarnos de esos mismos que hemos construido. Cuando uno de esos muchachos logra construir un hogar, solo un milagro de Dios haría que no sea un violento, un abusador, como una manifestación de lo que ha recibido, de lo que se le ha enseñado en la calle. Hemos visto también que los métodos de tratar de reformar no son apropiados. Por ejemplo, se crea una dirección para supuestamente combatir la violencia intrafamiliar y el feminicidio. Pero por más profesional que sea la persona que se pone allí, si ya está prejuiciada con uno de los dos sexos, no va a tener resultado. Tú no me puedes poner una persona que es androfóbica a dirigir un departamento que tiene que ver con la unidad de la familia, porque inmediatamente se lleva un caso allí de un hombre, ya previamente es condenado, porque ya hay un prejuicio en cuanto a la imagen, a la figura del hombre. En España se descubrió últimamente que el 80% de la denuncia que hacen las mujeres en los tribunales eran falsas, pero ya habían hombres que tenían 2 años en la prisión con medida preventiva y después tenían que despacharlo ya con 2 años de prisión siendo inocente. Precisamente porque esos movimientos feministas se empoderaron y tomaron control de esos departamentos de justicia que tenían que ver con controlar la conducta de los hombres. Yo creo que sí hace falta que la sociedad sea más responsable, que la familia asuma su responsabilidad y que el Estado también cumpla, porque de lo contrario, por más esfuerzo que hagamos, los resultados van a seguir siendo muy limitados. Fidel, hay un aspecto también importante. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de la sociedad, del Estado, pero dentro de la sociedad está la iglesia, están los grupos religiosos, los grupos de apoyo. ¿Qué papel, qué planes, qué objetivos están procurando, desarrollando para enfrentar este tema de la violencia? Me refiero concretamente a acciones puntuales de abordaje de situaciones difíciles, mediaciones, casas de acogida, orientaciones, en la cotidianidad de las iglesias. ¿Cómo se recibe este tema de la crisis familiar y el papel de los pastores, de los sacerdotes? Mira, las iglesias han hecho su trabajo históricamente obviamente con mucha deficiencia y con autogestión, autofinanciamiento. Al Estado nunca le ha parecido aparentemente atractivo el trabajo que hacen las iglesias. Sin embargo, la iglesia ha sido un socio natural del Estado
aunque he tratado como un cliente. Nosotros tenemos iglesia, por ejemplo, con 25 años operando en Los Alcarrizos, una comunidad vulnerable, y en esos 25 años no ha salido una menor embarazada. Ni hemos tenido casos de aborto o de ese tipo. Lo que significa que los métodos que utilizan las iglesias de alguna manera son efectivos para modelar conducta y traer convivencia en la familia. Pero queremos y estamos haciendo algo más. Por ejemplo, estamos en un proceso de preparar 600 mediadores de conflicto en todo el territorio nacional para mediar. Eso es muy importante. Sí, y hemos hecho un acuerdo con la Procuraduría, precisamente con el SINAREC, que dirige Ángel Gomera, para trabajar en las escuelas, en los condominios, en las cárceles, en la familia, en los conflictos familiares, para evitar que esto lleguen a los tribunales y que pueda haber paz y que pueda haber avenencia sin que esto afecte ese vínculo sagrado de la familia. Pero también estamos en un proceso de hacer un acuerdo marco con el Ministerio de Educación, y este es bien interesante para trabajar en lo que es el reforzamiento de las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, aprovechar la presencia de los evangélicos en los distritos escolares del país, que podamos enseñar valores como un valor agregado en el currículum de la tanda extendida, formando maestros. En este año, por ejemplo, nosotros capacitamos en valores a 167,000 niños, niñas y adolescentes, y este año comenzamos un plan piloto con 60 escuelas públicas en el territorio nacional, y cada año vamos a ir creciendo en esa dinámica. O sea, la iglesia está siendo propositiva, está operando, pero la iglesia necesita igual ser considerado como un socio potencial para disminuir los niveles de violencia en la República Sobre Dominicana. ese particular, yo quiero hacer una reflexión, aportar un dato interesante, una experiencia histórica. Se sabe que África ha sido el continente más afectado, estragado por el avance del VIH. Y dentro de los países africanos, Uganda representa el caso más representativo de una política eficaz de reducción del VIH, de un 15% que afectaba a la población de Uganda, al cabo de un decenio bajó a un 4%. Y cuando buscamos qué provocó eso, ahí hay un factor muy claro, la alianza que se dio entre el Estado, las iglesias, las organizaciones religiosas y los grupos sociales, con una estrategia que en estos países no se ha querido desarrollar, pero que demostró en el caso de Uganda que fue muy efectiva, la estrategia ABC, abstinencia, especialmente para los jóvenes, fomentar el valor de la abstinencia. Segundo, fomentar el valor de la fidelidad en las parejas. Y tercero, ya en los grupos de riesgo, solo en los grupos de riesgo y con la conciencia de todas las limitaciones que tienen esos medios, entonces la adopción de políticas anticonceptivas, pero se ponía la prioridad en la abstinencia, en la fidelidad y luego en lo otro. Y ahí hay unos resultados concretos. Vamos a hacer, con tu permiso, una nueva pausa, y en el segmento final vamos a analizar todas las conexiones internacionales de este tema de la ideología de género, que está en la base también de los ataques que se lanzan contra la familia y las bases de la convivencia de los pueblos de la tierra.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento final de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar con el doctor Fidel Lorenzo, presidente del CODUE, el tema de la familia, sus posibilidades y sus crisis, hay un aspecto que no podemos dejar de mencionar. El papel que tienen los organismos multilaterales, promoviendo la visión antifamilia y la visión antinatalista, y la visión de lo que se ha definido como un imperialismo contraceptivo, muy sutil, que se esbozó por primera vez en los Estados Unidos en la década de los 60, por parte del secretario de Estado y después presidente del Banco Mundial, Robert McNamara. El mundo tiene demasiada gente, hay que controlar el tamaño de las poblaciones del mundo, y se construyó todo un discurso sobre la base de que se podía rediseñar la familia, rediseñar la cultura, rediseñar los géneros, y eso ha ido avanzando y llega al extremo ya de que aquí, en esa visión ideológica, porque es una visión de pensamiento único, ideológica, que esconde un imperialismo cultural, se está planteando el tema de eliminar las barreras del género, fundado en la condición humana natural y para los que somos creyentes como diseño o disposición divina. Y entonces eso tiene repercusiones, porque estamos hablando de factores de poder que se están moviendo. Se han dado cambios en los últimos tiempos en los escenarios mundiales, y como sabemos que tanto tú como presidente del CODUE como la institución tienen una visión amplia, no solamente local, sino continental y mundial. Queremos oír una opinión tuya sobre ese particular. Yo creo que, bueno, hemos dicho, estamos frente a una invasión ideológica que pretende hacer un nuevo proceso de colonización, diría yo. Y es una agenda geopolítica y global que para mí viene contra la vida, contra la familia y contra la identidad. Por eso es un paquete completo, que donde se mueve uno, ahí está el otro. Donde hay gente que están a favor de decidir quién debe vivir y quién debe morir, es obvio que coincide también con presentarte la idea de promover nuevos modelos de familia. Y lo hemos visto en la República Dominicana, y también en cuanto al tema de la identidad como nación, y exhibir su propia determinación como pueblo. Por ejemplo, esos organismos internacionales han sido asaltados por esa política internacional, y de repente todos sus actores o socios, si no responden a esa ideología, no califican. Yo recuerdo, hace ya 2 años, tuvimos varias reuniones con USAID para abordar algunos temas, y dentro de su política ellos exigían que incluso en las juntas de las ONG, para ser objeto de financiamiento, tenían que incluir personas LGTB, desechando así obviamente a las iglesias que tienen principios y valores diferentes y que apuestan a un estilo de vida que no coincide con el de ellos. De repente usted ve que, por ejemplo, la dirección que trabaja para
disminuir los niveles de infecciones de VIH, las iglesias no son su principal socio. Son movimientos que promueven la homosexualidad, el lesbianismo, la promiscuidad y otro tipo de conducta. Cuando deberían ser las iglesias el principal socio, porque son las que han tenido mejores resultados en la disminución de ese flagelo. Hemos visto el interés de diezmar la población. En la República Dominicana tenemos un caso serio. El año ya en el 2015, dicen las estadísticas, los estudios, que el nivel de fertilidad de la mujer dominicana descendió creo que me parece que al 2,7 o 2,8. 2,8. Pero el de la mujer haitiana todavía sigue casi en 5, el nivel de fertilidad. Que ese proceso que comenzó en Europa lo estamos mirando en República Dominicana. Hoy Europa está siendo islamizada porque el crecimiento demográfico del Islam ha superado todo, convirtiéndose Europa en una sociedad que ya no puede ser sostenible culturalmente y demográficamente. En la República Dominicana se apuesta a eso también, a esterilizar a la mujer al punto de que nos veamos obligados a sustituir una población local por una población importada, y obviamente lo que nos queda más cerca es nuestro vecino país de Haití. Y todo eso trae una revolución cultural, social, religiosa, que en los próximos años vamos a ver el impacto. Yo tengo un concepto, y es que ese crecimiento demográfico de una población inmigrante sin control, obviamente que va a tener efecto que va a superar a la población dominicana en poco tiempo. Y a eso se suma algo más peligroso que estamos viendo ya. O sea, ya la islamización no solamente será un tema de Europa, sino que también República Dominicana, el Islam está creciendo cada vez más. Ya tenemos 10 mezquitas del Islam. Siguiendo la vida del cristianismo, el cristianismo entró por la isla de Santo Domingo al continente. Así es. Y evidentemente han puesto la mira en la isla de Santo Domingo. Una pregunta, tu consideración sobre esta decisión del gobierno de empezar a promover la píldora del día después disponible en todos los establecimientos a precio asequible y sobre todo virtualmente regalar preservativos. ¿A tu juicio va en esa misma línea de lo que hemos hablado? Dos cosas. Número uno, van a crecer el índice de embarazo en adolescentes, porque esto trae consigo una promoción de la sexualidad, que ha sido lo intencional siempre. Tu cuerpo te pertenece, haz con él lo que tú quieras. Incluso en la propuesta de la ley de salud sexual reproductiva se pretendía eliminar la patria potestad. O sea, que nuestros hijos pueden hacer uso de su práctica sexual sin el consentimiento de los padres. Ahora, con esta facilidad de anticonceptivo en las boticas populares a bajo precio, y me imagino que no van a requerir, por menor que sea la niña o el niño, ningún consentimiento de su padre, como es la tendencia. Eso va a promover la práctica sexual y obviamente vamos a tener más embarazos en adolescentes y también más enfermedades. No, y otro tema que no se quiere tratar, porque lo que debe hacer un Estado responsable debió haberlo hecho hace mucho. Primero, con los potenciadores sexuales, advertir los peligros que tiene, incluso regular la venta, porque la cantidad de jóvenes que terminan siendo cardiópatas por el consumo impropio de potenciadores sexuales es impresionante. Muertes súbitas que tienen que ver precisamente por el consumo de potenciadores sexuales. Pero en el caso de la píldora del día después, y eso también está más que probado, y lo saben las autoridades, están omitiendo el efecto que tiene en la fertilidad. Una niña que empiece a consumir la píldora del día después, desde muy temprana edad, cuando quiera tener hijos, va a tener muchas dificultades para tenerlo, para no hablar de los riesgos de enfermedades en su propio cuerpo o
porque se ha visto, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas tienen una vinculación muy profunda, hay investigaciones que lo prueban, con el incremento del cáncer de mama. Es un factor importante. Y eso también se omite en las discusiones de política pública, porque en el fondo siempre se ha dicho que están las grandes farmacéuticas, y entonces, que lo que quieren es el mercado. Y tienen al Estado, y tienen al Estado como su facilitador. Una pregunta. Es un negocio redondo. Sí. Entonces, sobre eso, estamos en presencia de una realidad muy, muy seria. Yo quisiera una opinión tuya sobre la propuesta, una propuesta que está hace años en el candelero, pero no termina de concretarse. El Ministerio de la Familia. Yo particularmente, desde que empecé a abordar este tema y a tratarlo, la justifico porque entiendo que hay que cambiar el enfoque de género por el enfoque de familia. Así es. El énfasis de la política pública, el punto focal tiene que ser la familia, no el género, sin excluir el tratamiento de género, pero el tratamiento de género en el contexto de la familia. Es un tema fundamental. Sí. Y entonces después agregarle el tema del bienestar social, porque el Estado Dominicano tiene muchas políticas sociales. Ahora resulta que somos el Estado que tiene mayores niveles de subsidio de toda América Latina para su población. Pero las políticas sociales no están conectadas ni con las políticas de empleo, ni con las políticas de familia. No, entonces, asistencialismo. Debería ser una política de apoyo a la familia a través del bienestar social para que la familia se reconstituya. Así es. Hemos propuesto, lo ha hecho en su momento la Iglesia Católica, lo ha hecho la Iglesia Evangélica, lo han hecho instituciones serias de la República Dominicana, sobre lo imperativo de crear ese ministerio. ¿Por qué razón? Bueno, primero es constitucional. El artículo 55 de la Constitución dice que el Estado debe promover y garantizar el desarrollo y la estabilidad de la familia a partir del matrimonio. Tenemos una segregación de intereses. Por un lado, el Consejo Nacional de la Niñez, que protege a los derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo menos en teoría. Y por otro lado tenemos el Ministerio de la Mujer, que protege a la mujer. Y yo me pregunto, ¿protegerlo de quién? O sea, el único que está suelto aquí es el hombre. El padre, el que está afuera, no tiene ningún espacio, no encaja ni en uno ni en el otro, porque no existe un ministerio del hombre, ni del varón. Entonces, me parece que tenemos que recoger todo eso y constituir lo que sería el Ministerio de la Familia, donde esté la mujer, donde está el hombre, donde están los niños, niñas y adolescentes, y impulsarle de ahí política pública de largo plazo. Frente a los grupos especiales con discapacidad. Claro, todo. La política de bienestar social, la Lotería Nacional. Todo enfocado. Que debería estar como institución originaria, se concibió como institución originaria de servicio. Yo estoy seguro que mucha gente, si se reenfocara la política de la Lotería Nacional para que apoyara, y apoya, pero si esto estuviera enfocado en el tema de instituciones diversas, en un consejo directivo que se turnen los regentes de la Lotería Nacional para las políticas sociales, mucha gente, estoy seguro, que jugaría. Yo, en el caso mío, yo no juego, pero si yo si yo tuviera la conciencia de que el sorteo esta semana es para tal fin y que las instituciones que van a recibir los beneficios son precisamente las de interés social, entonces es mi manera de hacer un aporte, un aporte a esa causa. Yo creo que es un mecanismo para integrar la sociedad organizada, el tema del juego y las políticas de familia. Sí. Creo que hay que poner atención a esto. No es posible pretender, ¿no?, la unificación, una cultura de paz en la familia si no hay una integración.
Pero obviamente tenemos que estar pendientes que si se trata de un ministerio de familia, quien vaya a dirigir ahí sea una persona que crea en la familia, que preferiblemente que tenga familia, que sepa qué es tener hijos, que sepa qué es convivir bajo un techo como familia, porque de repente lo que estamos viendo últimamente es que estos ministerios, la intención es igual, que sean secuestrados por personas, individuos que no creen en la familia y que no le interesa para nada ese estilo de vida que nosotros sí como iglesia creemos. Hay que impulsarlo y yo invito a los sectores de la vida nacional que se involucren en esto y que nos acompañen en esta cruzada. Bueno, en los minutos finales solamente nos queda despedirnos y un comentario medio jocoso. Ahora vimos en los medios de comunicación una propuesta de la creación de un país LGBTI. Oh. Yo creo que tiene muchos problemas demográficos porque si se juntan no se van a poder reproducir. pero son las cosas que llaman la atención en este mundo tan revuelto y tan dislocado que estamos viviendo. Lamentablemente, solamente nos queda agradecerte de nuevo la intervención en este programa, magnífica, con muchos datos, muchas orientaciones y muy acertadas, enviándole también las más expresivas gracias a todos ustedes, nuestro público que sigue este programa En Otras Palabras, todas las semanas, a nuestros patrocinadores de Leche Milex que nos han dado el respaldo para que este programa llegue a todos ustedes con el ánimo de orientar y de transmitir conocimientos por parte de gente acreditada, con liderazgo y con autoridad. Y finalmente a todos ustedes que siguen este espacio. Los invitamos a que lo puedan ver en horario de domingo, de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche. Lo pueden ver también en un canal de YouTube, En Otras Palabras TV, donde están toda la lista de programas En Otras Palabras y pueden suscribirse al mismo para que vean este aporte a la sociedad dominicana. Hasta la semana entrante, Dios mediante.